Dice, un bloque de madera de masa M, 1 kilogramo, que se encuentra fuertemente unido a un disco horizontal de masa M, 40 kilogramos y radio R igual a 1 metro, es chocado por un proyectil de masa 100 gramos de manera que sale con la tercera parte de la velocidad con la que ingresa. La velocidad con la que ingresa es 100 metros sobre segundos. Si se desprecia la fricción en los soportes del disco, encuentre la velocidad angular en RPM del disco inmediatamente después del choque. Listo. ¿Qué es lo que vamos a analizar aquí? Así como analizábamos colisiones en condiciones de movimiento lineal, también podemos analizar colisiones en condiciones de un movimiento rotacional. En ese caso, lo que hablamos es de una conservación del momento angular, ya que no intervienen fuerzas externas que realicen torque sobre el sistema, entonces el momento angular se tiene que conservar. El momento antes de la colisión tiene que ser igual al momento angular después de la colisión. Momento antes de la colisión momento después de la colisión. Perfecto. Para eso, para poder analizar el momento antes de la colisión, analicemos todo nuestro sistema. Veamos cómo está compuesto el sistema. El sistema está compuesto de un disco. Dibujemos el disco. Vamos a un dibujo grandecito para... El disco gira alrededor de este centro. Aquí está el eje. El disco tiene masa M de 40 kilogramos y un radio R de 1 metro. Y aquí en el borde del disco hay un bloquecito de madera, en el borde inferior del disco. Hay un bloquecito de madera que tiene una masa M de 1 kilogramo. Perfecto. Me dicen que una bala de 100 gramos atraviesa el bloque de aquí y sale con la tercera parte de la velocidad con que ingresa. Es decir, aquí viene una bala con una velocidad inicial y sale con una velocidad final. Ahora, ¿cuál es la condición inicial del sistema? Pregunta. El disco más el bloque ¿están girando? ¿Sí o no? Al inicio. No. No están girando, ¿verdad? Por lo tanto, estos de aquí tienen un momento angular. Si no están girando, acuérdense que el momento angular del disco más el bloque podría escribirse como el momento de inercia total del disco más el bloque por la velocidad angular. Por lo tanto, como no están girando, no tienen momento angular. Pero si la bala viene con una velocidad que tiene qué relación respecto al eje de giro. Aquí yo tengo un radio o un brazo de palanca, mientras la velocidad del proyectil va hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, recordemos que el momento angular yo también lo puedo calcular como R cruz P. Brazo de palanca por momento lineal. Eso sería, en magnitud, R MB por seno. ¿Qué ángulo forma el vector radial R que va hacia abajo y el vector de velocidad que va hacia la derecha? ¿Qué ángulo forma? 90 grados. Por tanto, aquí sería seno de 90, que es 1. ¿Y cuánto es el brazo de palanca que hay desde el centro hasta el punto donde impacta la bala en el sistema? Es el radio del disco. Por lo tanto, esto sería RMB. Entonces, el momento angular inicial, como el del disco más el bloque es 0,
y solamente tengo el de la bala, eso sería el radio del disco por la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala. Eso es 1 por la masa de la bala, que me dicen que es de 100 gramos, 0.1. Verifiquemos la masa de la bala. Por acá está, 100 gramos. Por la velocidad inicial de la bala, que es 100 metros sobre segundos. Eso sería 10, ¿verdad? Kilogramos metros cuadrados sobre segundos. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que esto es kilogramos metros sobre segundos y esto es metros. Entonces tendríamos kilogramos metros cuadrados sobre segundos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Tenemos el momento angular inicial del sistema, que es 10. Ahora, ¿qué pasa luego? Esto es al inicio. ¿Qué pasa luego con el sistema? Al final, después del choque. Después del choque ocurren varias cosas. Primero, el sistema del disco y el bloque comienzan a girar. Tienen una velocidad angular. Pero además, la bala no se queda incrustada, sino que la bala sigue su viaje con una velocidad v final, que asimismo respecto al centro tiene un brazo de palanca R que es igual al radio. Entonces, ¿cuál sería el momento angular final del sistema? Sería el momento angular final del sistema bloque más disco más el momento angular final de la bala. ¿A qué es igual el momento angular final del sistema bloque más disco? Momento de inercia total del sistema bloque más disco más, ¿a qué es igual el momento angular final de la bala? Masa por velocidad final por R por seno de 90. 1. Perdón, aquí me olvidé de poner la velocidad angular. Por velocidad angular. Listo. Me preguntan precisamente cuál es la velocidad angular del disco inmediatamente después del choque. Es decir, por esto me preguntan, por W. Listo, entonces tendríamos W, el momento de inercia del disco más la bala, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el momento de inercia de un disco que gira en torno a su centro? 1/2 de la masa del disco por el radio al cuadrado. ¿Y cuál es el momento de inercia de esta masa respecto a este eje? Masa del bloque por R cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Más la masa de la bala por la velocidad final, que me dicen que es la tercera parte de la velocidad inicial, por R. Podemos reemplazar allí. O simplemente, bueno, reemplacemos para ir haciéndolo paso a paso ahí. ¿Cuánto me dicen que es la masa del disco? 40 kilogramos. 1/2, 40 por el radio, que es 1 al cuadrado. Más la masa de la bala es 0.1 por 1 al cuadrado. Más masa de la bala, que es 0.1 por la velocidad inicial sobre 3, 100 sobre 3 por R, que es 1. Que sería igual momento angular final. $20.1 más $3.33. Ahí tenemos momento angular final, momento angular inicial. Pero ¿qué habíamos dicho? Por conservación del momento angular,
tendría que pasar que el momento angular inicial tiene que ser igual al momento angular final. Entonces, tendríamos 10 igual a 20,1 W más 3.33. Eso significa que la velocidad angular del disco y el bloque después de la colisión sería 0.33 radianes sobre segundos, que en RPM sería 3.16 RPM. Ojo, pudimos haber planteado toda la ecuación esto igualado a esto de acá desde el principio y luego reemplazar ahí, pero bueno, lo decidimos hacer así por separado, no importa, como usted se sienta más cómodo trabajando, así estará bien. Tenga en cuenta que es básicamente lo mismo que hacíamos en colisiones lineales, cuando teníamos solamente el análisis de momento lineal. En este caso, como son cosas que giran, como por ejemplo este disco, tenemos que hacer el análisis con momento angular, considerando la conservación del momento cuando no hay ninguna fuerza externa que realice torque. Profe, una pregunta. Aquí también hay el coeficiente de restitución, ¿no? Sí se podría... Sí, ya lo... Subir un poco. Sí. Ya. Sí, podría analizarse en algún caso un coeficiente de restitución, aunque en física mecánica no lo consideran para análisis de momento angular. Ah, ya. Solo en el de lineal consideran eso. Porque, por ejemplo, podríamos considerar, imagínate que no hubiera sido una bala, sino que hubiera sido una pelotita. Y consideramos que la pelotita venía y luego rebotaba. ¿Sí? Entonces, para empezar, tenías que hacer un análisis de conservación del momento angular, pero teniendo en cuenta que la pelotita ya no salía para allá mismo, sino que en dirección opuesta. Y además, podrían haberte dicho que durante la colisión entre la pelotita y el bloque, la pelotita, por ejemplo, se deformaba y había un coeficiente de restitución determinado, pero acuérdate que el coeficiente de restitución se aplica únicamente para la superficie de contacto, es decir, únicamente actúa normal esa superficie de contacto. Lo mismo que hacías en análisis de momento lineal. Entre los dos, después de la colisión, sobre la velocidad relativa entre los dos antes de la colisión. Pero esas velocidades eran únicamente sobre el eje perpendicular a la superficie de contacto, porque en ese eje es que ocurría el impulso. Profe, ¿y pueden haber ejercicios en el que mezcle la cantidad de movimiento lineal y rotacional? No. De hecho, esto es una mezcla de cantidad de movimiento lineal y rotacional. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, en realidad, lo que lleva la balita antes y después de salir es cantidad de movimiento lineal. Pero como tienes que hacer un solo análisis, para ajustar esa cantidad de movimiento lineal a un análisis rotacional, lo que haces es incluir el brazo de palanca que produciría esa balita respecto al eje de rotación del sistema. ¿Sí? Solo traspasas tus datos lineales de la bala a un análisis rotacional. Ah, ya lo estoy considerando. Exactamente, porque si tú te das cuenta, la bala en realidad no realiza un movimiento giratorio o rotatorio, pero sí contribuye al movimiento rotatorio del resto del sistema. Y por lo tanto lo que haces es expresar su cantidad de movimiento de manera angular en función del eje de giro del resto del sistema. ¿Alguna duda hasta ahí?
Ahora, vamos a ver qué pasaría si la incidencia del proyectil no fuese así perpendicular al radio. Si ven que aquí el ángulo que se formaba entre el vector de brazo de palanca y el vector velocidad era 90. ¿Qué pasaría si no estuviese ocurriendo eso? Aquí, por ejemplo. Dice, se dispara una bala de 50 gramos con una velocidad inicial de 450 metros sobre segundos contra una viga de madera de 24 kilogramos articulada en el punto O, acá arriba. Si la viga está en reposo inicialmente, determine la velocidad angular de la viga inmediatamente después de que se incrusta la bala. Mira que la bala quede incrustada en el sistema de la viga. ¿Se dan cuenta? Ya, hagamos el análisis. ¿Qué tenemos que hacer? Conservación del momento angular. Nosotros decimos, bueno, al inicio, ¿qué consideración de momento angular tenemos? La bala viaja así, su velocidad aquí viene hacia acá. Y aquí hay un brazo de palanca desde el eje de rotación hasta el punto de choque de la bala, le vamos a llamar R1. Ahora, ¿qué ángulo forma R1 con la velocidad? Aquí hay 37. 37. Aquí, no, pues aquí hay 37. Aquí está 37. ¿Aquí qué ángulo se forma? 53. 53. El complemento de 37. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el momento angular aquí sería el momento angular de la bala más el momento angular de la viga. Pero la viga está en reposo. ¿Qué momento angular tiene? 0. 0. Pero la bala, en cambio, tiene movimiento. Entonces tendríamos R cruz B, que sería solo lo de la bala. Si lo ponemos como vector allí. Ahora, ¿en qué dirección va ese momento angular? Nosotros hacemos regla en la mano derecha. ¿Hacia dónde trata de hacer girar esto allí? Recuerden, primer vector R son sus dedos. Su palma tiene que apuntar hacia la derecha, hacia donde está el segundo vector, que es la velocidad, y hacia dónde apunta su pulgar. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Bueno, Hacia afuera. Quiere decir que el momento angular inicial va hacia afuera. Por lo tanto, el momento angular final también tiene que ir hacia afuera. ¿Y eso qué significa? Si usted enrolla sus dedos alrededor de su pulgar apuntando hacia afuera, sus dedos van a hacer esto. ¿Qué significa? Que el giro tiende a ser en esta dirección. Y eso tiene sentido. Si yo impulso algo contra esta viga trata de hacer esto. Ahora, ¿cómo calculamos esto? ¿Cuánto es el brazo de palanca R1? Es 1 metro, ¿verdad? Por el momento lineal, que sería la masa de la bala, por la rapidez de la bala, multiplicada por el seno del ángulo entre el brazo de palanca y la velocidad, que sería 53. Ahora sí, reemplacemos, si gustan. Ahí tenemos 1 metro, la masa de la bala es 50 gramos, 0.05, la rapidez es 450 y seno de 53. ¿Cuánto nos da eso en el momento angular inicial? $17.97 kilogramos metros cuadrados sobre segundos. Ahí tenemos el momento angular inicial. ¿Y cuál sería el momento angular final? Otra vez, el momento de la bala más el momento de la viga. Pero ¿qué ocurre? La bala y la viga ya están pegadas, ¿verdad? Así que podemos analizarlo como un solo sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a qué sería igual eso? Al momento de inercia total del sistema, es decir, bala más viga, multiplicado por la velocidad angular, que es lo que quiero saber. Listo. ¿Cuál es el momento de inercia total del sistema?
es el momento de inercia de la viga más el momento de inercia de la bala que queda incrustada. ¿Cuál es el momento de inercia de una viga, que es una varilla, cuando el eje de rotación está en el extremo? Eso es 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado, ¿verdad? Confirmen eso. Sí. Con el eje en el extremo es 1/3. Más, ¿cuál es el momento de inercia de la bala que se queda aquí? Eso es la masa de la bala por el radio R1 al cuadrado. Y por la velocidad angular. ¿Cuánto sería esto? 1/3, la masa de la viga es 24 kilogramos. La longitud de la viga es 2 metros. Más la masa de la bala es 0.05. El radio de palanca donde se queda, bueno, la distancia donde se queda incrustada la bala respecto al eje de rotación es 1 metro. ¿Cuánto quedaría allí? $32.1. 32.05. W. Entonces, ¿qué tiene que pasar por conservación del momento? El momento angular inicial tiene que ser igual al momento angular final. Tendríamos 17.97 igual a 32.05 W. ¿Cuánto es W entonces? 0.56 radianes sobre segundos. Confirmen hasta allí eso, por favor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Cuando suceden los choques, siempre se van a conservar el momento lineal, el momento angular. ¿Cómo? Cuando se dan los choques, siempre se va a hacer por la resolución por conservación del momento angular. Sí, siempre y cuando... Es que lo que ocurre en los choques, acuérdate, así como en el caso de las fuerzas, como en los choques hay fuerzas de acción-reacción, los torques también son de acción-reacción. Por lo tanto, esos torques, al considerarse el torque neto, ¿qué pasa? Se anulan. ¿Cuándo no se conserva el momento angular? Cuando hay un torque externo. Si solamente hay colisiones, los torques que aparecen, al igual que las fuerzas, son acción-reacción y se anulan. No hay torque neto y por ende tienes conservación del momento. Solo un torque externo al sistema puede cambiar el momento total del sistema. Profe, torque externo se refiere a que, qué sé yo, una fuerza cualquiera que le ejerce un torque. Exactamente. Exactamente. ¿Hay alguna otra fuerza externa que ejerce torque? A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Dice, la figura muestra una barra uniforme de longitud 1.2 metros y masa M igual a 0.8 kilogramos, que puede pivotar en su parte superior. Aquí está el pivote o el eje de giro. Bueno, eje de giro. Dice, la barra inicialmente en reposo recibe un choque de una partícula de masa M en el punto D, a una distancia D desde el eje, por debajo del pivote. Suponer que el choque es totalmente inelástico, que significa que la masa se va a quedar aquí pegada después de la colisión.
¿Cuál debe ser la magnitud de la velocidad v de la partícula para que el ángulo máximo entre la barra y la vertical sea de 60 grados? Es decir, que al final la barra que estaba aquí recuerden que esta longitud es L. Aquí se va a quedar pegadita la pelotita después de la colisión. Vamos a ponerla aquí. Aquí está la pelotita. Aquí hay una distancia D desde el eje. Entonces, esto va a rotar de tal manera que el ángulo máximo que va a describir esto es 60 grados. Recuerde que aquí va a estar la pelotita a esta distancia D. Empezamos. Entonces, planteemos primero la colisión, conservación del momento. Conservación del momento angular. A ver. Momento angular inicial tiene que ser igual al momento angular final. El momento angular inicial, momento de la pelota, más el momento de la barra. Y aquí, momento del sistema, porque quedan pegados. ¿Cuánto es el momento angular de la barra antes de la colisión? 0. 0. ¿Y el momento angular de la pelota? Aquí tengo un brazo de palanca, que es D. Entonces sería D por masa, por velocidad, por seno de ¿qué ángulo? ¿Qué ángulo forma el brazo de palanca y la velocidad? 90. 90. Es 1. ¿Y acá qué tenemos? Momento de inercia del sistema. ¿Cuál sería el momento de inercia del sistema? El momento de inercia de la barra, que es ¿cuánto? 1/3 de m por la longitud al cuadrado, más el momento de inercia de la pelotita que se queda pegada, que sería la masa de la pelotita por la distancia hasta el eje al cuadrado, por velocidad angular. Así que nosotros tenemos que la velocidad angular, después de la colisión, ¿es cuánto? dmv sobre 1/3 de ml cuadrado más md cuadrado. Ahí tenemos una expresión para la velocidad angular después de la colisión. ¿Y por qué hago esto? Porque justo después de la colisión es que yo puedo comenzar a analizar conservación de la energía. Porque aquí la barra ya tiene una velocidad angular. ¿Y qué va a comenzar a hacer con esa energía cinética que tiene? Va a comenzar a convertirla en ¿qué tipo de energía? Gravitacional. Potencial. Potencial gravitacional. ¿Cuánto vale la energía cinética final o la velocidad angular final acá? Cuando llega al punto más alto, a la ubicación extrema. 0. 0, ya no hay energía cinética, lo que significa que todo lo que había en energía cinética al inicio se terminó convirtiendo en energía potencial gravitacional al final. En otras palabras, la energía potencial gravitacional al final más la cinética al final tiene que ser igual, a la cinética al inicio más la potencial gravitacional al inicio. Dicho de otra forma, más sencillo, el cambio, bueno, esta cinética final es 0. Entonces yo tengo UF menos U0 igual a cinética inicial. Y aquí tendríamos el cambio de energía potencial gravitacional es igual a la energía cinética inicial. Listo. En base a esto, conservación de la energía. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya, en base a esto, nosotros decimos, bueno, ¿cuál era la energía cinética al inicio? 1/2 del momento de inercia total
1/3 de ml al cuadrado más md cuadrado por velocidad angular al inicio, que es esta de acá, al cuadrado. ¿Cierto? ¿Y cuál es el cambio de energía potencial gravitacional? Eso es el cambio de la energía potencial gravitacional de la barra más el cambio de la energía potencial gravitacional de la pelota. Listo. ¿Dónde o cómo yo considero la energía potencial gravitacional de una distribución continua de masa? ¿En qué me fijo? ¿Cuál es la energía potencial gravitacional de una distribución continua? Centro de masa. La del centro de masa, perfecto. ¿Qué significa? Que yo considero que toda la masa del sistema que estoy analizando está reducida a una masa puntual, ¿dónde? En su centro de masa, y eso sería masa por gravedad por la posición del centro de masa. ¿Estamos? Entonces, vamos a analizar primero la barra para no saturar el gráfico. Aquí está la barrita. ¿Dónde está el centro de masa de esta barra? Es una barra uniforme. En L medios. En L medio. Aquí está su centro de masa. En L medios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la barrita está así y termina así, su centro de masa estaba aquí en L medios y termina por acá. Esto vale L medios. ¿Cuánto vale esto de aquí? Recuerde que este ángulo de aquí es 60 grados. O llamémosle teta. ¿Cuánto vale este lado de aquí? Vamos a llamarle Y. Voy a hacerlo más grande para que se vea mejor, porque está muy chiquito, no se va a ver. Voy a hacerlo acá. Aquí está la barrita termina acá. Aquí hay un ángulo de 60. El centro de masa está aquí. Termina por acá el man. Aquí hay L medios. Acá, ¿cuánto tiene que haber? L medios también. Pero, ¿cuánto fue esto? El cambio de altura de ese centro de masa. Estaba aquí abajo, terminó aquí arriba. ¿Cuánto vale esta distancia de aquí? El cambio de altura. Sería L medios menos esta longitud de acá. ¿Y cuánto vale esta longitud de acá? Aquí tenemos un triangulito, donde este lado sería el adyacente de 60 y L medios sería la hipotenusa. ¿Cuánto vale ese lado? L medios coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto vale este delta Y de aquí? Delta Y, si quiero ponerlo simplemente como magnitud, pongo la más grande, L medios, menos la más chiquita, L medios coseno de teta. ¿Me siguen hasta allí la idea? ¿Se entiende por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero saber cuánto cambió la energía potencial gravitacional de la barra. Y el cambio de la energía potencial gravitacional de la barra está en función del cambio de la posición de su centro de masa. Como esta barra rotó hasta 60 grados con la vertical, su centro de masa se desplazó acá. Saco la proyección hacia la vertical, veo cuánto cambió su posición. Como fue hacia arriba, entonces aumentó la energía potencial. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Pregunten, por favor. Ese solo es el de la barra. Sí, ese es solo la barra. Entonces, si ya lo vamos poniendo aquí en la expresión,
este cambio de energía potencial gravitacional sería para la barra, la masa de la barra por la gravedad por el cambio de posición de su centro de masa, que sería, si sacamos como factor común L medios, me quedaría L medios por 1 menos coseno de teta. Ahora nos falta el de la pelota. Vamos a hacer un grafiquito así mismo para la pelota. La pelota se incrusta ¿dónde? Esto es L. 0,8. Está a una distancia D. Aquí está la pelotita. No. Y esto gira hacia acá, de modo que la pelotita queda por acá. Listo. Entonces, el cambio de posición de la pelotita fue este de aquí, delta Y de la pelota. ¿Cuánto vale esto de aquí? Aquí hay un ángulo de 60, o teta, aquí hay D también. ¿Cuánto valdría este lado de acá? D por coseno de teta. Así que delta Y sería lado más grande D menos lado más pequeño de coseno de teta. En conclusión, ¿cuál es el cambio de energía potencial de la pelotita? Masa de la pelota, gravedad, puedo sacar D como factor común, 1 menos coseno de teta. ¿Me siguen hasta allí? Aquí tenemos el cambio de energía potencial gravitacional y aquí tenemos la energía cinética inicial. Como ya habíamos dicho, el cambio de energía potencial gravitacional tiene que ser igual a la energía cinética inicial. Simplemente reemplazamos un medio un tercio ml cuadrado más md cuadrado si ustedes se dan cuenta no me están dando bueno, sí me dan datos, pero vamos a dejarlo todo en forma literal. W cuadrado igual, aquí podríamos sacar por ejemplo G y 1 menos coseno de teta como factor común, entonces quedaría G 1 menos coseno de teta, acá quedaría M por L medios más M minúscula por D. Listo. Como tenemos todos estos datos, no conocemos W, sacamos de esta expresión W. Y una vez que ya obtengo W de aquí, ¿qué hago? Vuelvo a la expresión de acá y con W conocida puedo obtener B, porque me preguntan cuánto debe ser la velocidad de la pelota antes de colisionar. ¿Para qué? Para que esto alcance ese ángulo de 60 grados. Entonces, hacemos conservación del momento lineal para la colisión y luego de la colisión para la elevación de la barra lo que hacemos es conservación de la energía. ¿Estamos de acuerdo? Ahí le dejamos todo en letras para no estar pasando tiempo con los numeritos, para no estar reemplazando. Pero ahí está el ejercicio resuelto, solamente hay que despejar W, reemplazar los datos y luego con W ya conocida volvemos acá y despejamos B, que es la velocidad que me piden. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Profe, ¿podría repetir lo de la conservación de la energía? Sí, claro que sí. Ya. Al inicio, yo tengo energía potencial y energía cinética. Comienza a moverse la barra, cada punto de masa está con una posición respectiva a una referencia. ¿Qué pasa luego? Al final, como la barra se detiene en esta inclinación, a 60 grados, entonces la energía cinética se hace cero.
pero tengo una energía potencial final. Entonces, la energía cinética inicial me queda que va a ser igual al cambio de la energía potencial. Por eso no me interesó calcular con respecto a una referencia, porque los cambios de energía potencial no dependen de la referencia. Solo dependen de qué cosa, del movimiento o del desplazamiento del centro de masa. Aquí lo hicimos para la pelota como una carga, una masa puntual, y aquí lo hicimos para la barra, considerando el centro de masa de la barra que está ¿dónde? A la mitad de la barra. ¿Cuánto se desplazó ese punto en la mitad de la barra? Y ahí obtuvimos eso. Reemplazamos, sacamos el cambio de energía potencial, que es el cambio de energía potencial de la barra más el cambio de energía potencial de la pelota, y lo igualamos a la energía cinética inicial, que es un medio del momento de inercia total. Recuerda que el momento de inercia total no es solo de la barra, sino también de la pelota, por velocidad angular al cuadrado. Con eso sacamos W y volvemos al análisis de acá, donde ya encontramos una relación entre W y la velocidad inicial de la pelota antes del choque. Profe, de ahora en adelante tenemos que hacer el análisis al centro de masa cuando que ya queramos hallar la potencial. Exactamente. Si ya tienes una distribución continua, como una barra, por ejemplo, con una esfera, por ejemplo, no se nota mucho, porque a la final uno sí entiende a la esfera fácilmente como algo que está en su centro, su masa está en su centro. Pero con una barra sí a veces como que nos mareamos un poco. Entonces sí tenemos que fijarnos solamente en el centro de masa, que para una barra uniforme está justo en la mitad de la barra. Ten en cuenta eso. O sea, habría que hacer el de la barra y el de la pelota en este caso. Exactamente. Exactamente. Por eso, en ambas cosas se considera la pelota, tanto en el cambio de energía potencial gravitacional como en la cinética, porque miren que aquí incluimos el momento de inercia de la pelota. Profe, si la pelota no se hubiera incrustado, ¿cómo lo analizaríamos la cinética igual o diferente? Ahí cambiaba todo, porque imagínate que la pelota hubiese como una bala, así chocaba y traspasaba. Entonces tú tenías esto. Aquí, ¿verdad? Pum, para allá. Ya, tenías entonces, tu análisis era así. Momento de inercia inicial, el de la pelota, ¿verdad? mv por d, v inicial, ¿cierto? Momento de inercia final, el de la barra, inercia de la barra por velocidad angular de la barra, más la pelota o la bala sale disparada igual, ¿verdad? Atraviesa. Entonces eso sería, ¿qué cosa? D por m por la velocidad con la que sale al atravesar. Ahí haces la conservación del momento. Ya tienes que incluir como un momento aparte el de la bala que sale disparada del otro lado. ¿Sí me explico? Y su cinética sería solo traslacional, la de la bala. Exactamente. Luego, cuando haces conservación de la energía, tú tienes al inicio, energía inicial, tendrías, bueno, hagamos de una vez toda la conservación de la energía. Tendrías energía cinética inicial de la barra, más la energía cinética inicial de la bala, más la energía potencial de la barra, más la energía potencial de... Bueno, pero aquí, por ejemplo, piensa en esto. Tu sistema, para resumirlo, para no complicarlo tanto, tu sistema, cuando la bala ya sale disparada, lo que le pase a la energía de la bala le afecta a la energía de la barra. No creo. No, ¿verdad? Porque lo único que va a hacer la energía de la bala es transformarse de cinética de la bala a potencial de la barra o viceversa, pero ya la barra ya quedó afuera de tu barra. ¿Sí me explico? Entonces lo único que tú harías en conservación de la energía, para no complicarte, es el análisis de la barra. Es decir, la cinética inicial
de la barra más la potencial inicial de la barra igual a cinética final de la barra más potencial final de la barra. Nuevamente, la cinética final de la barra es 0, entonces tendrías que el inicial de la barra es igual al cambio de energía potencial de la barra. Entonces, ¿cuál sería la cinética inicial de la barra? Ahí ya solamente es un medio de la inercia, ya no de la barra más la pelota, porque la pelota ya se fue, ya salió del sistema, por velocidad angular al cuadrado, igual, y este sería solo el cambio de energía potencial de la barra, es decir, esta parte de aquí. mg, L medios, 1 menos coseno de teta. Porque la bala ya quedó fuera del sistema. Lo único que afectó la bala es en darle energía cinética a la barra. Y eso lo analizamos acá con la colisión. Transferirle el momento angular. Luego, ¿qué le pase a la energía cinética que ya tiene la barra? Bueno, eso solo tiene que ver con la barra. ¿Sí me explico? O sea, en el anterior ejercicio no le parábamos bola a la bala. O sea, en este de aquí sí le paramos bola a la barra porque se quedaba ahí metida, pues era parte del sistema. No digo en el primero, ¿qué dices? En el primerito. Acá. En este. Ajá, ese. A ese, si hacíamos energía, no le paramos bola a la bala. Por ejemplo, si me dicen aquí hasta qué ángulo se deflecta este bloque, ahí no le paramos bola a la bala porque ya salió del sistema, pero para la conservación del momento sí, pues. Porque para la conservación del momento, la bala transfiere momento angular, pero también sale todavía con un momento angular. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Ya. A ver. Vamos con otro ejercicio. Vamos pues, dice, la figura muestra un tubo cilíndrico hueco de masa M y longitud L y momento de inercia ml cuadrado sobre 10. Dentro del cilindro se encuentran dos masas M separadas a una distancia L y atadas a un vástago central por una delgada cuerda. El sistema puede girar alrededor de un eje vertical a través del cilindro. Cuando el sistema gira con velocidad angular W, las cuerdas mantienen las masas se rompen súbitamente. Obtener las expresiones correspondientes a la velocidad angular final y las energías inicial y final del sistema. Suponer que las paredes interiores del cilindro carecen de rozamiento. A ver, dibujemos primero el sistema en condición inicial. Tenemos el cilindro. En la mitad del cilindro hay un eje de rotación. Ese eje es un eje simétrico, ¿verdad? Y aquí van a haber dos masas como discos. Separadas entre ellas una distancia L. La longitud del cilindro es L mayúscula. Ahora, me dicen que cuando esto comienza a girar, las cuerdas se rompen. ¿Y qué va a pasar si las cuerdas se rompen? ¿Qué fuerza está actuando sobre esas masas mientras gira? Hay un vector de inercia que trata de que las masas se vayan ¿hacia dónde? ¿Hacia afuera o hacia el eje? No, hacia afuera sería, ¿no? Hacia afuera. Entonces, cuando se rompen esas cuerdas, ¿qué pasa al final?
Tengo el Cada cilindro, uno sobre el extremo. aquí está el eje y las masas se van para acá al fondo. ¡Fum! Acá se va una, acá se va otra. Separadas a la misma distancia L, que es la longitud del cilindro. Entonces, como el eje de giro es un eje de simetría, yo puedo decir que el momento de inercia inicial de la barra por la velocidad angular inicial de la barra es igual al momento de inercia final de la barra por la velocidad angular final de la barra. Porque lo que me piden es obtener la velocidad angular final del sistema. Eso es lo primero que me piden. Es decir, está aquí. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia inicial de la barra? Aquí escribamos. Es el momento de inercia del cilindro más el momento de inercia de las masas al inicio. Perfecto. ¿Cuál es el momento de inercia del cilindro? Aquí me dicen que es 1/10 de m grande L cuadrado. La longitud del cilindro es L. Más, ¿cuánto es el momento de inercia de una de las barras? ¿Qué distancia hay desde el eje de rotación hasta la ubicación de las masas? L medio. L medios. Por lo tanto, eso sería más masa por R cuadrado, es decir, L medios al cuadrado. Pero como hay dos masas igualitas simétricas, multiplico por 2 y ahí ya considere las dos. ¿Cuánto sería el momento de inercia total al inicio? 1/2 de ml cuadrado más 1/2 de ml minúscula al cuadrado. Profe, ¿Estamos? ahí es un décimo, no un medio. Ah, perdón, 1/10. Ah, sí, el del cilindro. Sí, tienen razón. Sí, ahí está. Ahí estamos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuál sería entonces el momento de inercia final del sistema? ¿Qué distancia hay desde las masas hasta el eje? L mayúscula sobre 2. ¿Cómo quedaría entonces esto? Ya sabemos, el mismo del cilindro, ese no ha cambiado, pero el de las masas ahora, ¿cuánto sería? 1/2 de m por L mayúscula al cuadrado. Bueno, quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Hasta allí, preguntas, chicos. ¿Por qué puso L mayúscula al cuadrado? Aquí abajo, en el final. Ajá, sí, en lo último. No Porque sería te va a medios. quedar, o sea, es que te quedaría m por L mayúscula sobre 2 al cuadrado, como son dos masas igualitas por 2. Lo Ah, mismo, ya, sí, cierto. te vuelve a quedar lo mismo, solo que ya no es L minúscula sobre 2, sino L mayúscula sobre 2. Entonces te queda la misma expresión, pero con L mayúscula. Ya, gracias. Ya, deme un segundo, por favor. Ya. Listo, entonces, ¿qué tendríamos? El momento de inercia inicial, 1/10 de m L mayúscula al cuadrado más 1/2 de m minúscula L cuadrado por velocidad angular inicial, que es W según el ejercicio. Y acá tendríamos 1/10 de m L cuadrado más 1/2 de m minúscula L mayúscula al cuadrado por velocidad angular final. Y ahí podemos despejar la velocidad angular final.
Listo. Esa sería la velocidad angular final del sistema. ¿La velocidad angular va a aumentar o va a disminuir? Tendría que aumentar. ¿Por qué? Disminuye, ¿no? Va a disminuir según la expresión, ¿verdad? Porque aquí tendríamos, si ven que es la misma expresión, lo único que cambia es esta L minúscula por L mayúscula y L mayúscula es menor. Se dan cuenta que lo que las masas hacen es cambiar la distribución de masa que estaba más cerca del eje a una distribución de masa más lejos del eje. Profe, ¿ese un décimo de qué? Ese undécimo es lo que me da el ejercicio como dato de la inercia del cilindro. Ah, ya. Sí, ese no cambia porque el cilindro no cambia. Lo único que hacen es que se sueltan estas masas y se van al borde del cilindro. Entonces, es como se han visto las bailarinas sobre hielo, o los bailarines sobre hielo en general, que cuando ellos quieren girar más rápido, recogen sus brazos, los apegan a su cuerpo. Cuando la distribución de masa se ciñe más al eje de rotación, como el momento angular se tiene que conservar, lo que ocurre es que esta velocidad angular aumenta. Y lo contrario, si ellos quieren ralentizar su giro, lo que hacen es extender sus brazos. De manera que la distribución de masa ahora tiene un radio mayor respecto al eje de giro y lo que hace es que la velocidad angular va a disminuir. Y eso es lo que está pasando aquí. La distribución de masa se va más lejos del eje y por lo tanto la velocidad angular disminuye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Cuando tú usas la fórmula de momento angular, usted usó esa porque estamos hablando de ejes simétricos, ¿verdad? Exactamente, porque es un eje simétrico. Si no fuera un eje simétrico, no podríamos utilizarlo de I por W. Profe, ¿y eso en física mecánica sí evalúan o solo es eje simétrico? No he visto en ejes que no sean simétricos, pero déjenme revisar un ejercicio por aquí, creo que tenía uno así. Un segundito. Cambios que se requieran. ¿Sí me explico? Pero no para distribuciones continuas, no les van a pedir algo así. Porque obviamente en una distribución continua tú no te puedes poner a escribir cada diferencial de masa, sino que por eso utilizas la inercia para expresar eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, vamos a cerrar. Con el ejercicio que nos habíamos quedado la vez pasada inconcluso, que ya lo leí bien. A ver, leámoslo bien, porque ese fue el problema, no lo había leído adecuadamente. A ver. Ya, me dicen que un bloque de masa M gira con rapidez lineal V1 en un círculo de radio R1. Entonces aquí tenemos a un radio R1, una masita que está con una velocidad tangencial V1. Dice, sobre una superficie horizontal sin fricción, se tira del cordón, aquí hay un cordón que está amarrado a la masa
y se tira hacia abajo de la mesa, es decir, entrando a la página, de manera que esa tensión que produce el cordón, lo que hace es que esta masita se desplace para acá, hacia un radio menor. Vamos a llamarle un radio R cualquiera. Ahora, conforme esta masa se desplaza y su radio R cambia, la distancia radial medida desde el eje de giro, aquí está el eje, entonces la rapidez tangencial va a cambiar. ¿Y cómo podemos asegurar eso? Primero, la tensión que apunta hacia el centro, porque está jalando esto la cuerda, ¿realiza trabajo, sí o no? Si yo tengo una pelotita acá, esa tensión va a apuntar hacia acá. Perdón, realiza torque. ¿Realiza torque sí o no? ¿Cuál es el brazo de palanca hasta el punto de aplicación de la fuerza? Este. ¿Qué ángulo se forma entre T y R? O entre R y T. Se forma 180 grados. Por lo tanto, ¿qué pasa con el producto cruz entre R y la fuerza T? O podemos llamarla fuerza F si quieren, para no confundirla con el torque. Esto es torque. Y esto es tensión. Este producto cruz es cero. Por lo tanto, el torque neto sobre el sistema es cero. Lo que significa que el momento angular se conserva. Entonces, de acuerdo a eso, el momento angular inicial tiene que ser igual al momento angular final. ¿Cuál es el momento angular inicial? Masa por rapidez 1 por R1. ¿Y el momento angular final? Masa, rapidez B, la rapidez cualquiera que lleve a un radio R por R. Entonces tendríamos esto. B1 por R1 es igual a B por R. Esto sería cualquier radio R, y esta sería la rapidez asociada a cualquier radio R. Aquí tengo la relación por conservación del momento angular. ¿Y por qué podemos hacer conservación del momento angular? Porque la fuerza que actúa sobre la partícula no realiza torque neto. No realiza torque, mejor dicho. ¿Estamos? Ahora, miren lo que me pregunta. Calcule la tensión T en el cordón en función de R. Es decir, cómo va cambiando la tensión que actúa sobre la partícula a medida de que la distancia radial cambia. Entonces, me dicen que, esto es muy importante, por aquí dice, se tira del cordón lentamente desde abajo. ¿Qué significa que se tira lentamente del cordón? Que el movimiento o el desplazamiento de la partícula se desplaza radialmente. Aquí está R, la partícula se desplaza así. A velocidad constante. Ojo, la velocidad con que va hacia el centro. No la velocidad con que está girando, sino esta aquí. Pongámosle rapidez radial, V sub R. Constante. Lo que significa que la sumatoria de fuerzas sobre el eje radial tiene que ser igual a 0. Pero lo que nosotros estamos planteando aquí es un equilibrio dinámico. ¿Y por qué decimos que es un equilibrio dinámico? Porque la partícula tiene o no tiene aceleración. ¿Sí o no? ¿Tiene o no tiene aceleración? Si está girando. Sí, la aceleración centrípeta. Exacto, aquí hay una velocidad tangencial y por lo tanto aquí habría una aceleración centrípeta. Así que si yo analizo la partícula
Hacia acá está la tensión y hacia acá, ¿quién está en contra de la aceleración? Está el vector de inercia. Así que la tensión, ¿a qué tendría que ser igual para que esto sume 0? Al vector de inercia. ¿Y qué es el vector de inercia? La masa por la aceleración centrípeta. V cuadrado sobre R. Así que la tensión tiene que ser igual a mv cuadrado sobre R. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Entonces, despejando de acá, ¿cuánto valdría V? La rapidez a cualquier radio. La rapidez al radio 1 por el radio 1 sobre R, cualquier radio que esté analizando, reemplazando esto tendría ¿qué cosa? M, V1 por R1 sobre un R cualquiera al cuadrado sobre el R cualquiera. La tensión sería M, R1 al cuadrado por V1 al cuadrado sobre R por R cuadrado, R al cubo. Esta es la tensión que ejerce la cuerda dependiendo del radio. Así que esta sería una función de tensión dependiente de la distancia radial. Función de tensión. Y eso es evidente porque como la fuerza centrípeta cambia dependiendo del radio, entonces para que la tensión esté en equilibrio con la fuerza centrípeta, la tensión también tiene que ir cambiando con el radio. Si ustedes se dan cuenta, a menor radio, mayor es la tensión. Listo, aquí tenemos el literal A. Hemos encontrado la función de tensión para un radio cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Si dice que se desplaza lentamente, como nos decía en el problema, ya puedo asumir que es constante. Sí, que la velocidad, obviamente sobre ese eje, sería la velocidad radial y por lo tanto habría un equilibrio dinámico sobre ese eje. Sumatoria de fuerzas igual a 0, considerando el vector de inercia. Ya. Ahora el literal B, ya con esto terminamos. Dice, use esa expresión para calcular el trabajo efectuado por T cuando R cambia de R1 a R2. Listo. El trabajo se define como la integral de la fuerza, que sería la tensión en este caso, punto de desplazamiento. Pero si nuestra masita está aquí, la tensión apunta hacia acá y el desplazamiento también va así. ¿Qué ángulo forma el vector desplazamiento y el vector dl? Son paralelos, entonces el ángulo θ que forman es 0 grados. Así que yo podría reemplazar esto como la integral de t de L por coseno de 0, y eso es 1. Pero mire que aquí ya estos dejaron de ser vectores y se convirtieron en escalares. Ahora sí, como escalares, mi eje radial va hacia afuera, pero como escalar está en la misma dirección que el desplazamiento, porque el desplazamiento es radial. Así que escalarmente da lo mismo decir un diferencial de R que un diferencial de longitud. Así que una vez que ya hemos resuelto el producto punto, da lo mismo escribir dl que escribir dr. Ojo, como escalar. Ya resolvimos el problema de los vectores acá con la dirección del desplazamiento. ¿Cuál es la tensión que encontramos? Una tensión que depende de R. Eso es M, R1 al cuadrado, V1 al cuadrado, y la variable es R. Me quedaría dr sobre R al cubo. ¿De dónde a dónde voy? Me estoy desplazando de un radio R1 a un radio R2. Esto sería M, R1 al cuadrado, V1 al cuadrado. ¿Cómo sería esta integral?
¿Cómo es la integral de dr sobre r al cubo? 1 sobre r al cuadrado por menos 1/2, ¿verdad? ¿De dónde a dónde? De R1 a R2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Ya? Entonces, evaluando eso, podemos usar este menos, por ejemplo, para deshacernos de ese menos, invertimos los límites de R2 a R1. Y la expresión quedaría así. M, R1 al cuadrado, B1 al cuadrado, y aquí tendríamos, bueno, el 2 lo ponemos acá afuera, 1 sobre R1 al cuadrado menos 1 sobre R2 al cuadrado. Ahí. Y esta sería la expresión del trabajo efectuado por el torque. Preguntas. La sustitución que usted hizo sobre DL y sobre DR es solo porque estos son vectores paralelos, ¿verdad? Sí, van en la misma, sobre el mismo eje, pero además ya lo convertí esto a escalar. DL ya no es un vector, sino es simplemente una magnitud longitudinal que va sobre este eje radial, que da lo mismo que decir un DR. ¿Y dónde analicé el vector? Acá, como el desplazamiento va hacia adentro y la tensión apunta hacia adentro, entonces paralelos. Listo, niños, hasta ahí nos quedamos el día de hoy.